todos, gracias por estar presentes en esta nueva Open Class de Genios Educativo. El día de hoy tenemos un tema muy reluciente dentro de las atenciones primarias de la salud como profesionales de ese ámbito que somos. Hoy contamos con la presencia de la doctora Daniela Bustamante Mieles, quien es una doctora ecuatoriana nacida en Guayaquil, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en donde fue ayudante de cátedra de Neurología e Inmunología. Además, obtuvo el primer lugar en su trabajo de titulación como médico. Es amante de la neurología y ha participado por 2 años consecutivos presentando casos clínicos en la reunión anual de la Academia Americana de Neurología, la misma que ha llevado a cabo en Canadá y Estados Unidos. Ha publicado diversos artículos científicos y ha participado como ponente en el curso de preparación para el internado a Organización por Grupo CTO, realizado una rotación hospitalaria en el Hospital Salvador Subirán de la Ciudad de México. Ha trabajado como médico voluntario para la Fundación Project Perfect World en Estados Unidos. Se ha desempeñado como médico ocupacional y actualmente trabaja para el Seguro Social y cursa la maestría de Dirección y Gestión Sanitaria en la Universidad de La Rioja de España. Bienvenidos, doctora, una vez más en esta Open Class de Genios Educativos. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Buenos días. Sí se le escucha, doctora. Perfecto. ¿Me avisan si ya se puede ver la pantalla? Sí, correcto, ya se puede visualizar. Ok, ¿cómo están? Espero que esta mañana sea productiva para todos. Vamos a dar inicio con un tema que es muy importante y es bastante relevante, que son el manejo de las quemaduras. En este caso nos vamos a enfocar en la atención primaria de las quemaduras. Entonces, en breve reseña vamos a hablar un poco de epidemiología, generalidades de la piel para hacer un recuento. Siempre es importante recordar un poco lo básico. La clasificación de las quemaduras, los criterios de gravedad de las quemaduras, el manejo, ya sea en la etapa inicial, en la etapa secundaria, la monitorización que debemos que tener en cuenta, un poco de pronóstico y indicaciones de escarotomía. Entonces, las quemaduras representan la cuarta causa de muerte accidental, tanto en la infancia como en las personas adultas. Especialmente es frecuente en los primeros años de vida, entre los 12 y 24 meses. La morbimortalidad mundial está entre un 0.5 a 1% de cada 200 personas y tiene una incidencia de muertes anuales de 18.000 casos. La tasa de muerte es mayor entre las mujeres debido a múltiples factores, ya sean nutricionales, aspectos neurológicos, psiquiátricos, orales, y otra comorbilidad importante es el alcoholismo. Como yo soy de Ecuador, pues quise mostrar un poco la epidemiología y las estadísticas locales. Este es un estudio que realizaron en uno de los hospitales más importantes de mi país, en la unidad de quemados del Hospital Luis Vernaza, en donde se determinó durante 5 años la frecuencia de los casos que ocurrieron de quemaduras, teniendo como lugar donde ocurren los accidentes el mayor frecuencia en domicilio, seguido por el trabajo y por último en la vía pública. Las etiologías más frecuentes fueron las quemaduras por flama, seguidas de las quemaduras eléctricas y en tercer lugar las quemaduras térmicas. Y en cuanto a la distribución corporal de las lesiones, pues las lesiones más se presentaban en las extremidades superiores, seguidas de las extremidades inferiores y pues de menor frecuencia en torso, cabeza, cuello y los genitales. Entrando un poco en materia, pues recordamos que la piel es el órgano más importante y más extenso de nuestro cuerpo. Este tiene un espesor de aproximado de 2 milímetros y representa el 6% del peso corporal. Tiene muchas funciones biológicas importantes como la síntesis de vitamina D, nos ayuda a prevenir infecciones y otros agentes externos. Además que funciona como un órgano termorregulador, evitando la pérdida de líquidos y electrolitos corporales. Cuando ocurre una quemadura, se producen dos fenómenos. Primero, aumenta la permeabilidad y la vasodilatación,
que trae como consecuencia todo el cuadro clínico, dependiendo obviamente del tipo de quemadura y lesión. Las quemaduras se clasifican en 4 formas. Las podemos clasificar de acuerdo a la etiología, de acuerdo a la profundidad, de acuerdo a la localización de estas mismas y de acuerdo al pronóstico. Obviamente existen diferencias significativas en cuanto al mecanismo de producción y esto se va a dar por el lugar en donde se produce el accidente y sobre la zona que está expuesta. Cuando hablamos de etiología, pues tenemos las quemaduras térmicas, que son las quemaduras más frecuentes, ocurren casi en el 85% de los casos, y estas por lo general se producen por contacto con sólidos calientes o líquidos calientes. En el caso de que sean por sólidos calientes, pues obviamente eso se produce una quemadura más profunda, pero menos extensa, mientras que cuando hablamos de líquidos calientes es más extensa y menos profunda. Las escaldaduras representan básicamente las quemaduras térmicas. Estas se producen en el 65% de los casos y obviamente son las más frecuentes, especialmente en niños menores de 5 años. Asimismo, también existen las quemaduras térmicas por llamas, ya sea fuego, agentes volátiles, cerillas, encendedores, y por inhalación de humo o alguna otra sustancia tóxica que produzca combustión. Dentro de las quemaduras térmicas también están las quemaduras por frío, pero son mucho menos frecuentes y especialmente en los niños son menos frecuentes. Dentro de las quemaduras también están las de radiación, que fundamentalmente son las por rayo ultravioleta, que son las más frecuentes, ¿no? Altas exposiciones solares van a generar quemaduras por radiación. Dentro de las quemaduras químicas por ácidos bases, pues pueden ser por cáusticos como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y otras sustancias como el amoníaco. Principalmente las quemaduras químicas se dan en pacientes que manejan sustancias de limpieza, productos de limpieza. Ya, estas quemaduras suelen ser bastante profundas y progresivas y en general tienen una alta morbilidad. Además que tienen un aspecto que va a afectar, como es el aspecto funcional y el aspecto estético. Dentro de las quemaduras eléctricas, estas pueden producirse por el paso de corriente a través del organismo. Son casi siempre lesiones que son profundas, pero a diferencia de las quemaduras térmicas, estas no se van a, el porcentaje de superficie corporal quemado, que vamos a verlo luego, no se asemeja a la cantidad de lesión que pueden presentar. ¿Ya? Estas pueden producirse por contacto con algún enchufe dañado, que esté pelado, también pueden producirse por algún electrodoméstico que esté en mal estado. Estas quemaduras, incluso las por bajo voltaje, por lo general afectan manos, que es lo que utilizamos para tocarlas, afectan la cara, la boca, y por ello puede provocar secuelas que son bastante importantes para los pacientes, ¿no? Ahora, pues vamos a hablar un poco de la clasificación de acuerdo a la profundidad. Como sabemos, la clasificación tradicional que todos sabemos pues, es primer grado, segundo grado, tercer grado. Esto está siendo reemplazado por un sistema que refleja mejor el potencial de curación y la necesidad de intervención quirúrgica. Así, entonces, vamos a designarlos como quemadura de primer grado, como quemadura superficial, quemadura de segundo grado, que se divide en quemadura de espesor parcial superficial y quemadura de espesor parcial profundo, y las quemaduras de tercer grado, que ya son quemaduras de espesor total. Como sabemos, la piel tiene 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más superficial y es avascular, y esta a su vez está formada por 5 estratos más, que como ya sabemos, el estrato córneo, lúcido, granuloso. Dentro de estos estratos se encuentran los queratinocitos, los melanocitos. Luego en la dermis, que es la capa media y es la que tiene mayor grosor, pues se encuentran los colágenos tipo 1 y tipo 3. Por eso esta es la capa que da mayor elasticidad y protección a los órganos. A su vez, aquí encontramos folículos pilosos, capilares, encontramos también 2 capas, dentro de las cuales está la dermis papilar y la dermis reticular, que estas son en las que nos vamos a basar para diferenciar cuando hablamos de una quemadura de espesor parcial, de espesor superficial y de espesor profundo. Y las
por último, obviamente, le corresponde el tejido celular subcutáneo, en donde hay pues ya células adiposas, ¿no? En las imágenes vamos a ver de forma rápida, pues cómo diferenciamos las quemaduras de acuerdo a su grado. En la primera parte de la pirámide, quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado. Estas son imágenes para que se vayan acostumbrando y para que luego vayamos diferenciando poco a poco. Ahora bien, vamos a hablar de las quemaduras de primer grado. En estas quemaduras, pues lo que va a mandar es que existe eritema o enrojecimiento cutáneo. En el caso de la imagen que vemos, es una paciente que ha sufrido una quemadura térmica por radiación. Estas quemaduras son muy dolorosas, no presentan flíctenas, esa es una característica muy importante, y no producen secuelas permanentes en la piel. La cicatriz puede ser espontánea y va entre 4 a 5 hasta 7 días, ¿ya? En las quemaduras de segundo grado o de grado espesor superficial, pues estas se caracterizan porque sí presentan flíctenas. Las flíctenas son ampollas y están intactas. Son dolorosas al tacto y siempre tienen el folículo piloso conservado. ¿Por qué? Porque estas de aquí afectan a la capa más superficial de la dermis, que sería la papilar. Estas tienen un retorno venoso normal y pueden remitir entre 8 a 10 días. La posibilidad de despigmentación cutánea o discromía pues no se descarta. Puede pasar dependiendo también el agente con el que se haya producido la lesión. Como vemos en las imágenes, en la primera pues vemos las flíctenas que están intactas, enrojecimiento, edema. Y en la segunda imagen, esto también es característico de las quemaduras de segundo grado superficial, es que cuando las flíctenas se revientan, como vemos en esta espalda de este paciente, pues el lecho se va a ver bastante vascularizado. A diferencia de las quemaduras de segundo grado de espesor profundo, donde cuando uno revienta una flíctena, pues esta va a ser de color blanquecino, porque ya está afectada todo el espesor de la dermis. Acá también podemos encontrar flíctenas o ampollas rotas, pero la diferencia fundamental es que ya el paciente no va a sentir dolor. En algunos casos también puede presentar hiperalgesia, depende de la zona o la superficie en la que haya sido la lesión. El retorno venoso es lento, pueden precisar de escarotomía y pues si no se epiteliza dentro de 21 días, se debe derivar a cirugía plástica, ¿no? La posibilidad de secuelas cicatriciales es inminente en este tipo de quemaduras. Y las quemaduras de tercer grado, que es la que estamos observando en esta imagen, en esta obviamente ella es indolora porque afecta a todas las capas de la piel, afecta a los nervios y las terminaciones. Los vasos están trombosados, se ve como aspecto de cartón, ese color puede variar blanco, amarillo, marrón oscuro. También es un tratamiento quirúrgico obligado y pueden requerir amputaciones dependiendo de la extremidad que esté afectada. Las secuelas son muy importantes porque afecta psicológicamente, estéticamente a los pacientes. Ahora, vamos a hablar un poco de ciertos tipos de localizaciones que son importantes porque conllevan un mayor riesgo. Cuando hablamos de áreas como la cabeza, el cuello, las manos, los pies, el área genital, la zona perineal o incluso zonas de flexión, articulaciones grandes, pues se considera que son quemaduras de alta gravedad. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo funcional y el riesgo estético. Y no solo eso, porque si hablamos de una quemadura a nivel de la cara, cabeza y cuello, pues puede comprometer la vía aérea superior, causando un compromiso respiratorio. Evidentemente, la repercusión estética y funcional va a quedar. Vamos a tener secuelas psicológicas. Cuando hablamos de la región perineal, pues como es una zona que está bastante colonizada por bacterias, esta puede estar en mayor riesgo de infección y contaminación. Asimismo, la zona de las manos y de los pies también es una zona de bastante riesgo de contaminación. Cuando hacemos la evaluación, tenemos que examinar todo el cuerpo y pues buscar que no existan quemaduras circunferenciales. ¿Cómo sabemos cuáles son? Pues las quemaduras circunferenciales, como su nombre lo indica, pueden presentarse en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores y en el tronco. Cuando tengamos una quemadura circunferencial, tenemos que monitorizar al paciente
frecuentemente, al inicio del accidente, luego de 24 horas y luego de 78 horas. ¿Por qué? Porque estas pueden provocar alteraciones en la circulación, disminuir el retorno venoso, causar alteraciones si es una quemadura circunferencial en tórax, pues pueden causar disminución de la compresión torácica, provocando un efecto de torniquete. Ahora, cuando hablamos de pronóstico, es conveniente que los dos extremos de la vida son de suma importancia. Tiene los menores de 2 años, que son los niños, y los adultos mayores de 60 años, tienen características especiales a la hora de enfrentar que en el caso de la infancia, cuanto menor es la edad, mayor es la proporción de superficie corporal pérdida de calor, y la masa corporal total también es menor. Entonces la pérdida de calor es más fácil y es más rápida en los niños. Además de que el sistema termorregulador todavía no está totalmente maduro, entonces es más difícil conservar el calor. Los adultos mayores, porque ellos tienen un metabolismo basal que está un poco entonces por esto es más difícil conservar el calor. Ahora, en cuanto a extensión y profundidad, pues vamos a ver a continuación que en la evaluación primaria se realiza el cálculo del porcentaje de superficie corporal quemada basándonos en la regla de Wallace. Esta es la regla que más se utiliza para calcular la extensión. Esta regla no se utiliza en quemaduras superficiales que son de primer grado. Se debe calcular como vemos en la imagen. El cuerpo representa un 9%, cabeza y cuello 9%, tronco 9%, 18%, ala 5%, el extremidad superior, el brazo y el antebrazo 4.5 cada uno, teniendo un total de 9%, y lo mismo para las extremidades inferiores, serían 9 más 9, teniendo un porcentaje de superficie corporal del 18%. El área genital y la palma de las manos va a equivaler a un 1% de superficie corporal quemada. Existen otras reglas que se pueden utilizar en el caso de niños, que son más específicas. Esta regla de Wallace se suele utilizar para pacientes mayores de 14 años y para adultos. En el caso de los niños existe la escala modificada de Lund-Bowler, que es un método más preciso para niños. Okay. Ahora vamos a ver si están despiertos y pues les traigo un caso clínico. El que quiera responder, vamos a hacer son 3 preguntas, pues puede levantar la mano. Tenemos un paciente de 27 años de edad que acude a la emergencia, había estado cocinando en su cama, en el cual una olla de viento cae sobre su cuerpo. Entonces, el examen físico observamos que están afectados el brazo derecho, el anterior y la parte superior de su pierna izquierda. Se evidencia eritemas, plíctenas a nivel de brazos, piernas, y los cuales son dolorosos al tacto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tipo de quemadura tiene según su etiología? ¿Alguien quiere responder? No, los voy a asignar. Porque ahorita le asigné una pregunta a Bomberos de Tijapa, si está atento para que responda a esa pregunta. ¿Hay alguien? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué tipo de quemadura tenemos? Es una quemadura por contacto. Obviamente es una quemadura por contacto. Ahora, ¿qué tipo de quemadura tiene según su profundidad? Para hacerlo más rápido, porque creo que el tiempo también está un poco... Estamos Doctora, disculpe un poco lentos con interrumpirla, el tiempo. se le salió la Disculpa, pantalla Boris, ¿se está viendo la compartida. pantalla? No, no se está viendo, doctora. Boris, Hola. Sí, no se puede visualizar su pantalla, doctora. ¿alguien ver si se ve el monitor, la pantalla? Al momento todavía no.
No te voy a compartir. Perdón. ¿Me avisas? ¿Ahí? ¿Nada? No, todavía no. No, ok. Ya, espérame un segundo. No sé qué pasó. ¿Ahí? ¿Se ve? Esperemos que cargue un ratito porque al momento no. Disculpen, no. Todavía no. No, todavía no sale. ¿Ahí? No. Dificultades. Todavía no. Ok. Mm, Ahí ya se está compartiendo Yo pantalla, creo que ahí doctora. sí, me sale sharing. Sí, ahorita ya se está compartiendo. ¿Sí? Sí, esperemos que Ya, cargue un perfecto. poquito. Disculpen. Listo, ya estamos en el caso clínico, doctora. Ok, listo. Entonces, retomando, este sería una quemadura de segundo grado, porque aflíctenas, que es lo más importante en este tipo de quemaduras, y pues obviamente el dolor, que sería una quemadura de segundo grado de espesor superficial. Ahora, lo que nos conviene aquí saber, y es importante que todos practiquen en casa, es a sacar el porcentaje de superficie corporal quemado que tiene este paciente. Entonces, si decimos que tiene el tórax anterior, el brazo derecho, además la parte superior de su pierna izquierda, estamos hablando que tiene un 27% de superficie corporal quemada. En este caso, vamos a ver a continuación cuáles son los criterios de gravedad para las quemaduras. Ahora, según la Asociación Americana de Quemaduras, esta la divide en tres tipos: quemaduras leves, quemaduras moderadas y graves. En resumen, que he hecho yo, pues las quemaduras leves hablamos de que ocurren en el 95% de todos los casos. Teniendo las quemaduras de primer y segundo grado con menos del 15% de superficie corporal quemada, tanto en adultos como el 10% sería para los niños. Y hablamos también de una quemadura leve cuando son quemaduras de tercer grado, pero que solo comprometen el 2 o menos del 2% de superficie corporal quemada. En las quemaduras moderadas, en cambio, pues va aumentando el porcentaje. De primer y segundo grado tiene que ser hasta el 20% para niños o para adultos. Si hablamos de quemaduras de tercer grado, va en un rango del 2 al 10% de superficie corporal quemada. Y si hablamos de primer grado, esta debe afectar entre el 50 al 75% de superficie corporal quemada. Cuando hablamos de una quemadura grave, pues hablamos ya cuando existe en primer grado más del 75%, o sea, es una quemadura bastante extensa. En primer y segundo grado, cuando afecta más del 20% de superficie corporal quemada. Y de tercer grado es toda quemadura que sea mayor al 10% de superficie corporal quemada, ya sea en niños o en adultos. Además, hay que incluir criterios que vamos a ver en la siguiente tabla, que pone la American. Esta ya es la tabla completa, yo solo en la diapositiva anterior hice un resumen. Quemaduras en pacientes que tengan comorbilidades como diabetes, desnutrición, EPOC, problemas sanguíneos, enfermedad cardiovascular, alteraciones que causen inmunodepresión o el cáncer. En toda quemadura eléctrica y quemadura química que afecte áreas como la cara, los párpados, las orejas, las manos, los pies y articulaciones principales. La región perineal y genital también son quemaduras que se deben de considerar como quemaduras mayores o ya de una gravedad mayor. Ahora, vamos a lo que nos interesa un poco. El manejo del paciente quemado. La valoración primaria se realiza en primera instancia en la atención primaria, ¿no? O sea, el manejo inicial del paciente siempre está basado en el principio de que todo paciente que sea gran quemado debe tratarse como un paciente politraumatizado. El mayor porcentaje de accidentes por quemaduras puede tratarse en atención primaria. En nuestro caso, en nuestro país tenemos dividida la atención sanitaria en primer, segundo y tercer nivel.
Supongo que en la mayoría de países los sistemas de salud lo manejan igual. Entonces, esto en la etapa inicial vamos a valorar el momento en el que se inicie, en el que se presente la quemadura. Sabemos que no siempre pues las quemaduras van a suceder a una cuadra del hospital o del centro de salud. Entonces, realmente es importante que esa información la sepamos las personas que somos el personal sanitario, sino también que sea como una cultura general, ya que, por ejemplo, Ecuador es un país de tercer nivel en donde la cultura juega un papel muy importante. Y esto se debería de divulgar. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a tener mejor pronóstico cuando se maneja inicialmente bien una quemadura. Porque, por ejemplo, yo tengo pacientes que me han llegado con quemaduras y que los llevan les ponen cera de abeja, les ponen miel, les ponen café a las heridas. Entonces, es importante que se culturice a la gente, que le enseñe un poco de qué hacer o no hacer ante pues, una quemadura, ¿no? Entonces, el tratamiento de la urgencia, como en todas las urgencias, va a ser el ABCDE, que es el manejo de la vía aérea, de la respiración, la circulación, las exposiciones y pues el disability, que vendría a ser la exposición. La exposición lo que causa, ¿no? Ahora, en cuanto a la vía aérea, pues, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la expansión de la caja torácica, la frecuencia respiratoria, vamos a valorar la mucosa nasal y oral, y vamos a ocultar o vamos a estar en búsqueda de ruidos respiratorios como estridor, ronquera, sibilancias. Como dijimos, todo paciente se debe tratar como un politraumatizado, entonces es importante realizar una inmovilización cervical. Ahora, ¿por qué tenemos que estar pendientes de evaluar mucosa nasal y oral? Porque existe el síndrome de inhalación. El paciente puede presentar chamuscadas las cejas, los vellos nasales, y esto, pues, el calor provoca mucosa. Entonces, en el momento el paciente no me va a presentar distrés, pero sí tenemos que monitorizar la frecuencia respiratoria y la amplitud torácica frecuentemente, porque este edema va a ir aumentando poco a poco y ya va a producir signos o síntomas como las sibilancias, ronquera o tos, cuando ya esté más del 85% de la vía aérea superior estenosada. Es por eso que cuando vamos a entubar cuando exista evidencia de estridor, de retracciones intercostales con estrés respiratorio. En todos los casos de quemaduras profundas que comprometan la cara y el cuello, se debe intubar con oxígeno al 100% y pues obviamente ya parámetros que no se tienen a la mano fácilmente cuando tengamos una PO2 de menos de 60. También cuando los pacientes se encuentran en una zona cerrada, por ejemplo, hay un incendio en una casa, el humo puede provocar que los pacientes presenten una neumonitis o una traqueobronquitis. Es por eso que debemos estar siempre alertas a todos los signos y síntomas nuevos, realizar una buena examinación primaria. Ok. Ahora hablando de la circulación, pues es importante registrar la presencia de pulso, la amplitud, la simetría, el ritmo y evaluar el tiempo de llenado capilar, el color de la piel y la temperatura corporal. Cuando hablamos de circulación, pues es importante destacar que se debe calcular siempre superficie corporal quemada para saber si se debe administrar líquidos al paciente o no. Entonces, cuando es menor al 20% la superficie corporal quemada en adultos y en los niños de 10 al 15%, pues se puede administrar fluidos por vía oral, rehidratación oral. Cuando el paciente presenta más del 20% de superficie corporal quemada, pues aquí es donde debemos de iniciar a rehidratar al paciente, ¿ya? Es importante saber que también debemos evitar las sobrecargas de líquidos porque puede causar un edema agudo del pulmón. Entonces, para esto se utilizan escalas para saber qué porcentaje debemos reponer de líquidos. De manera general, se lo usa el lactato de Ringer en las primeras 24 horas de la emergencia. Se dice que en menores de 5 años pues, se debe reponer 125 ml de lactato de Ringer por hora, en niños de 6 a 13 años de 250 ml de lactato de Ringer por hora y en mayores de 14 años 500 ml. Eso es como una regla rápida que se suele utilizar, pero pues el cálculo se hace por
peso corporal, superficie quemada, que vamos a ver luego. ¿Ya? Es importante también en la parte circulatoria examinar que no exista una taquicardia inexplicada o que haya una buena perfusión para saber si estamos realizando bien la reposición de líquidos. Además, es importante que controlar la diuresis de los pacientes cuando estamos haciendo reposición de líquidos. La diuresis tiene que estar entre 0.5 a 1 ml kilogramo por hora en adultos, y en niños pues tiene que estar de 1 a 1.5 ml por kilogramo de peso por hora. También los latidos pues deben de estar entre 100 a 100 latidos, 120 latidos por minuto. Y pues en la parte neurológica, obviamente el escala de coma de Glasgow, evaluar si el paciente está alerta, si tiene respuesta al estímulo verbal, al estímulo doloroso, obviamente si no tiene respuesta. Esto todo es en la evaluación primaria, se la realiza en lugar del accidente. Si el paciente está alerta, si pues vemos que el paciente está estable, lo trasladamos hacia alguna casa de atención primaria, y pues aquí ya viene la parte de la atención secundaria. Es importante, como les dije, miren esta imagen, podemos visualizar a un paciente que tiene quemadura facial. Tenemos que los vellos nasales están chamuscados, la lengua pues también está de una coloración distinta, los labios están chamuscados. Estas quemaduras faciales en el cuello, que veamos que tienen un esputo carbonáceo, que el paciente está ronco, que tuvo un antecedente de confusión mental o que estuvo mucho tiempo encerrado en un ambiente en llamas, pues nos van a dar indicio de que el paciente tiene una lesión por inhalación. Entonces es ahí cuando pues debemos de solicitar los niveles de carbomoxihemoglobina. Cuando un paciente ha sido una víctima de un incendio, pues si es mayor al 10%, tenemos ya una lesión por inhalación. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno al 100%. Entonces, como les hablaba, la reposición hidroelectrolítica es importante. La fórmula que más se utiliza es la de Parkland, esa es básica. Se utiliza lactato de Ringers, se debe administrar a 4 ml por kilogramo de peso por su porcentaje de superficie corporal quemada en pacientes mayores de 15 años de edad. Y en niños hasta los 15 años, pues son 5.75 ml por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Existen otras fórmulas de reposición, pero la que más se utiliza y la más certera es la de Parkland. Obviamente, aparte de las otras necesidades de los pacientes. Cuando se repone líquidos, se dice que a los niños se debe agregar una solución de glucosada para evitar las hipoglicemias. Ahora, esta pues, imagen que tenemos aquí es de manera rápida cómo se hace el assessment, la evaluación. Estos son los pilares fundamentales. Y como en la medicina, el pilar fundamental es primum non nocere, primero no hacer daño, que es lo más importante, pues tenemos que tener bastante en cuenta. Entonces, lo primero, asegurar la vía aérea y hacer una evaluación si existen lesiones inhalatorias, que son los signos que vimos anteriormente, ¿no? Debemos hacer una correcta reanimación hídrica según las fórmulas de Parkland. Debemos administrar, si se decide administrar líquidos porque el porcentaje de superficie corporal quemado es mayor de 20, pues debe ser vía intravenosa con doble catéter. Lactato de Ringer se inicia en las primeras 24 horas. Luego ya se puede cambiar a soluciones coloides. Se debe calcular el porcentaje de superficie corporal quemada una vez que el paciente ya esté estable. Se debe además administrar analgesia y de vía intravenosa, dependiendo siempre del el porcentaje de superficie corporal quemada y el grado de la lesión. Pues si tenemos una quemadura de segundo grado superficial y de primer grado, pues se puede dar AINES de vía oral o incluso parenteral, paracetamol. En el caso de que sea una lesión, ya que sea compromiso de grosor profundo o tercer grado, pues ya la morfina es el analgésico de elección. Se puede administrar en bolo 0.1 miligramos por kilogramos de peso en bolo o una perfusión continua. También se puede utilizar AINES, pero en menor proporción y no por más de 4 a 5 días. Obviamente, si son por vía oral, debemos saber que pueden darse alteraciones renales concomitantes y más si existe radiomiólisis. Entonces,
hay que tener en cuenta los AINES que no se deben administrar por vía tantos días seguidos, ¿no? Es importante también, bueno, saber que podemos utilizar el fentanilo como a dosis de 1 o 2 miligramos por kilogramos de peso como analgésico. En quemaduras ya graves o pacientes que tengan un porcentaje de superficie corporal quemado mayor del 20%. Es importante también saber la historia de vacunación del paciente, si tiene la antitetánica o no, y realizar la primera curación no agresiva. Irrigar la quemadura es uno de los aspectos más importantes. Se debe irrigar durante 20 minutos, idealmente, con agua a una temperatura de 15 a 20 grados. Eso lo vamos a ver luego. Además, la diuresis pues, debe ser controlada por sonda cuando existe más del 20% de superficie corporal quemada. Y obviamente vamos a evaluar otros traumas que tenga concomitantes a la condición que ya tiene el paciente. Se debe administrar un protector gástrico para evitar las úlceras por estrés. La ranitidina, idealmente, 1.5 miligramos por kilogramo de peso de dosis, o el omeprazol. ¿Ya? Eso queda a la elección de cada uno. Ahora, vamos a hablar específicamente de qué se puede realizar, hacer o no en cada tipo de quemadura. Esto que ven en su pantalla es sacado de la guía de práctica clínica de un hospital de Andalucía, España, en donde certificaron la evidencia científica y pues para tener un poco de idea vamos a tener 4 tipos de evidencia alta, moderada, baja y muy baja. Dentro de la evidencia alta, pues es muy poco probable que existan nuevos estudios que cambien la confianza que se tiene ante un resultado. La moderada es probable que sí se den nuevos estudios, pero igual siguen siendo evidencia muy importante. En cuanto a la evidencia baja, pues ya es muy poco probable que existan nuevos estudios que tengan un impacto o que cambien la confianza que se tiene en el resultado. Y pues muy baja es que los estudios no han demostrado un resultado. Ok. En el tratamiento de la quemadura de primer grado, pues se debe aplicar apósitos y compresas frías en el área. Estos apósitos se deben de aplicar, como les dije, a una temperatura que sea entre los 32 grados. Esa es la temperatura ideal. No se debe aplicar ungüentos o cremas antibióticas, que son lesiones que no tienen penetración más allá de la epidermis, entonces realmente no existe riesgo y además que se puede aumentar la sensibilidad a los antibióticos. Se debe obviamente dar analgesia, que puede ser vía oral o analgesia tópica, ya sea por ungüentos o spray. Y tratar la deshidratación. En este grado solo se puede, o sea, se debería hacer todo por vía oral. Obviamente, medidas de confort, ropa ligera, reposo para el paciente. Ahora, según la guía de práctica clínica, pues se tiene evidencia moderada que debemos de limpiar la piel con cualquier tipo de agua. Agua potable, agua hervida, agua destilada, solución salina. Y esto, pues ya saben que debe ser una temperatura ambiente. Realmente en ningún estudio se demostró que el agua, la solución salina sea mejor que el agua de la llave, pero obviamente agua potable. Entonces, esto realmente depende de los aspectos económicos de cada evidencia baja, que se seque la piel sin frotar la zona lesionada. Las quemaduras pues no se deben frotar, se deben de limpiar con la mayor delicadeza, si es bueno decirlo. Se deben realizar topes sobre la herida, topes evitando tener mayor fuerza mecánica porque vamos a lesionarlo más. No se, tiene una evidencia baja aplicar agua fría o helada, pero pues realmente el agua fría o helada lo que causa es vasoconstricción al inicio y va a provocar aumento de la lesión y además va a provocar mayor dolor, entonces no se debe realizar esta acción. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es aplicar hielo y eso pues tampoco está recomendado según la evidencia científica. ¿Se debe hidratar la piel para restaurar la humedad? Claro que sí, se lo puede hacer con colágeno, con urea, con glicerina, con vitamina E, ya sea en emulsiones o en geles. Tiene una evidencia muy baja el uso de cremas con aportes de corticoides, pero hay estudios en los que se ha aplicado las cremas con corticoides y se las recomienda tienen buenos
resultados, tenemos que saber que los corticoides tienen sus efectos, ¿no? Y además que pueden disminuir el tiempo de la cicatrización y promover a que hayan infecciones, ya sea por hongos o por colonizaciones de bacterias, ¿no? Entonces, esto del aporte de las cremas con corticoides lo vamos a dejar solo para cuando existan quemaduras de cara y obviamente no por más de 48 horas. El retiro de apósitos de gasas y vendajes por capas se debe realizar lentamente, se debe humedecer cada capa de gas para no evitar que hayan así de esta forma pues poner en mayor peligro la lesión y pues eso ya tiene evidencia baja. Ahora cuando hablamos de cara, si hablamos de quemaduras superficiales, se debe lavar con agua y jabón de 2 a 3 veces al día y se puede aplicar bacitracina. La bacitracina viene a ser un antibiótico tópico que es muy potente y tiene amplio espectro. Pero pues se lo deja para casos en los que existan lesiones cercanas en las que puedan comprometer o causar una infección o que el paciente tenga riesgo de infección, ¿ya? En las quemaduras de primer grado no se recomienda utilizar antibióticos. Si tenemos una quemadura en cara profunda, el antibiótico de elección tópico es la sulfadiacina de plata al 1%. A nivel de ojos se debe tratar como que si fuera una abrasión ocular, una abrasión corneal. Entonces, pues la irrigación tiene que ser vigorosa y debe ser una irrigación continua de 12 horas. Se debe dar antibióticos tópicos 3 veces al día, usar un parche ocular y a la vez hidratar con lágrimas artificiales cada 2 horas. En el caso de que sea, pues, tenga un compromiso importante, se realiza, o que sea una quemadura profunda, pues se realiza la tarsorrafia. Cuando hablamos de limpieza y debridamiento va a depender del contexto en el que estemos. Cuando son quemaduras graves, pues se hacen en quirófano, las hacen en cirugía plástica. Si hablamos de una quemadura de un porcentaje de superficie corporal quemado pequeño, pues las podemos realizar en un ambiente que esté con las medidas sépticas adecuadas, antisépticas, ¿no? Debemos remover el tejido suelto. Esto de las ampollas es bastante controversial, ya lo vamos a hablar luego. Obviamente, debridar, limpiar la suciedad y vamos a cubrir toda la parte que queda expuesta de la piel con antibióticos tópicos como la bacitracina o la sulfadiacina de plata. Y en la capa superficial, pues ya agregamos una gasa vaselinada. El control del dolor, que ya lo dijimos, eso es importante y lo más importante en los pacientes quemados. Y obviamente la dosis va a ser relativa dependiendo de la respuesta hemodinámica de cada paciente y ya sea que se esté de la quemadura, pues funciona igual. Toda quemadura se debe lavar, se debe irrigar con suero fisiológico, jabón o un betadine jabonoso. Se puede retirar el tejido necrótico y una vez más vamos a aplicar la sulfadiacina de plata, ya en toda la zona de la quemadura y también en la zona perilesional. Vamos a cubrir la zona que con gasas secas. Los apósitos se deben de cambiar diariamente. Una zona que tiene importante parte funcional, puede ser la extremidad y hay que elevar para disminuir el edema. Actualmente se están utilizando apósitos especiales, que son expresivos que entre esos el apicones comerciales que utilizamos acá, apósitos que pueden ser hidrocoloides y estos, su principal componente es la carboximetilcelulosa sódica, además que tiene pectinas y tiene geles. Estos apósitos hidrocoloides están siendo utilizados bastante en la actualidad. ¿Por qué? Porque disminuyen el número de curas. Si con las gasas normalmente hacíamos una curación al día, pues con los hidrocoloides podemos hacer 1 o 2 curaciones a la semana, dependiendo de el tipo de quemadura que tenga y de la cicatrización del paciente. Son muy buenos, ¿por qué? Porque estos apósitos causan un debridamiento autolítico y remueven todo el tejido desvitalizado. Además que son buenos porque absorben todos los fluidos y además que tiene gel que va a causar humectación de las terminaciones nerviosas y obviamente esto va a disminuir el índice de dolor de los pacientes.
Okay, ¿cómo se aplica? Es Coacel, que se aplica en un paciente, y realmente bastante, sobre todo en lesiones crónicas y en pacientes con quemaduras de segundo o tercero, importantes que utilicemos, pero realmente pues, la es bastante significativa. Aún la guía de práctica clínica, usar clorexidina en las primeras fases de curación tiene una evidencia moderada. La clorexidina en la primera fase es muy bueno porque nos ayuda a la descontaminación y nos ayuda a retirar el tejido que está desvitalizado. La clorexidina es bastante bueno para cubrir gram negativos y a su vez absorción sistémica, entonces se lo puede utilizar para como en primeras momentos de la lesión, ¿no? Se explotar la zona de nada sería inhumano realmente o algún tipo de limpieza por arrastre en una quemadura. Retirar el vello que rodea la quemadura tiene una evidencia muy baja, pero sin embargo, pues se debe realizar. Lo que sí es que no tenemos que rasurarlo, porque al rasurarlo, pues hacemos microabrasiones que pueden causar que haya una infección. El vello cortándolo con tijeras y pues aparte de esto va a mejorar la cicatrización de la herida y debemos dejar un margen perilesional de 2.5 centímetros en relación al borde de la herida. Ya los apósitos, como ya vimos, igual se retiran en capas, siempre hidratándolos. Obviamente hay que utilizar la mínima fuerza mecánica para el limpiado, secado y retirada de los apósitos porque vamos a provocar más lesiones. Y aquí viene la parte bastante conflictiva, que esto desde los inicios siempre ha sido conflictivo. Y esto va a depender de cada médico, de cada persona quemadura. Aquí pues no se encontró evidencia suficiente, por eso tiene evidencia baja, sobre retirar o no las ampollas o flíctenas. Pero pues se recomienda que se dejen las ampollas cuando tienen un diámetro menor a 6 milímetros. Se las debe dejar, excepto en los casos en los que las ampollas estén en zonas en las que alteraciones del movimiento, ¿ya? Cuando hay ampollas en estas zonas, pues que opta por aspirarlas, porque dicen que cuando hay menos y además que la ampolla no va a caer sobre la lesión, entonces no va a causar más dolor. Pero hay otra parte de la literatura que dice que no se debe realizar porque promueve infecciones y reinfecciones. Realmente, según los estudios, pues no ha llegado ahí dice sí para reinfecciones, perdón, pero la metodología de estos estudios no es tan confiable. Entonces, realmente, retirar las ampollas o no, como idea base es cuando las dejamos, cuando tienen un diámetro de milímetros y las retiramos cuando alteran la movilidad del paciente. ¿Ya? Ahora, los apósitos con el la piel ya te evidencia muy por eso poder ayudar con la humectación y expresional, pues ayuda. Ahora, evidencia muy baja tiene realizar la cura tradicional, es decir, apósitos diarios. Pero una forma puede, o sea, a que la cicatrización sea más. El uso de antienzimáticos facilita la cicatrización que causa efecto por eso en Hola,
La doctora, ¿cómo está? Por favor, Bueno, la para que conexión. comparta la ¿Me escuchan? pantalla. Sí, sí le logramos escuchar, Sí. doctora. ¿Me ven? Doctora, le recomiendo porfa que ¿Me deshabilite oyen? su cámara para que se pueda eh, conectar el compartimiento de pantalla de una forma más rápida. A ver, ¿me escuchan? Sí, correcto. Uf, Perdón, mi internet ha estado pésimo. Un segundo. Mm, Ya, pero no me sale la pantalla. Ahí, ¿lo ven? Al momento no, doctora. ¿Me- ¿Ven la pantalla? No, no se logra visualizar su pantalla compartida. Ya, ahí está. ¿Pueden ver las diapositivas? Al momento no sale. Se escucha bastante entrecortado. ¿Ahí pueden ver? Ya, a ver. Ahí está compartiéndose ¿Ven ahí su la pantalla, pantalla? doctora. Sí, ahí se está compartiendo. Esperemos que cargue un ratito Ya, para que se pueda visualizar el contenido del mismo. ya, perfecto. ¿Lo logran visualizar? Al momento todavía se sigue cargando, doctora. Ok. Mil disculpas, esto suele pasar. Igual me estoy mudando de mi oficina a otro lugar donde tenga mejor recepción. Me avisan cuando ya carguen las diapositivas. Perfecto, doctora. ¿Ya? ¿Puedo continuar? Todavía no sale las diapositivas. Ahí ya se proyectó, doctora. Ya, perfecto. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Ya, listo. Entonces, bueno, donde nos quedamos, nos quedamos en esta diapositiva aquí. Ok, entonces, como les decía, nos quedamos en el uso de brillantes enzimáticos. Se utiliza en este caso como de brillante enzimático, el más común es, perdón, que me perdí un poco la concentración. Eh, ¿Escuchan? Sí, sí se le Hola. logra escuchar, doctora. Sí se le logra escuchar. Ya, perfecto. Estamos ahí. Ok, entonces sí está recomendado el uso de brillantes enzimáticos
como por ejemplo la colagenasa. Esta de aquí nos ayuda porque ayuda a debridar el epitelio desvitalizado y está recomendado en quemaduras de segundo grado profundas en las que haya poca extensión. La primera elección de antibiótico tópico es la sulfadiacina argénica. En quemaduras de segundo y tercer grado, pues esta tiene la mejor evidencia. La mayoría de revisiones clínicas utilizan este antibiótico tópico y pues siempre da buenos resultados porque, como les dije, tiene buena cobertura para las pseudomonas, para la Klebsiella, Staphylococcus aureus. Tiene buena cobertura. El manejo los apósitos liberadores de plata son una opción de gran utilidad en cuanto a seguridad clínica. Pues hay evidencia baja, pero en la mayoría de artículos se los utiliza porque tiene buen espectro antibacteriano de plata, siempre y cuando no se utilice por más de 2 a 3 días. El uso de apósitos de plata disminuye el dolor en las curas en comparación a la sulfadiacina de plata, pues realmente hay evidencia moderada, no hay significancia clínica que se haya demostrado, se pueden utilizar las dos, pero realmente no existe una evidencia clínica al respecto. Ahora, en cuanto al tratamiento tópico, aquí vemos que no hay diferencias en efectividad clínica de un tipo de producto de tratamiento en ambientes húmedos sobre otros, es decir, que todos dan los mismos resultados, la mayoría, ¿no? El manejo de una quemadura de segundo grado sin riesgo de infección, siempre se puede prescindir de agentes tópicos antimicrobianos para evitar que haya resistencia. Eso es una norma general. Ahora, también cuando hablamos de apósitos hidrocoloides, estos tienen una evidencia moderada que disminuyen el exudado en tanto quemaduras superficiales como quemaduras de segundo grado, pero que no sean extensas. Y asimismo, los apósitos como los apósitos hidrocelulares también tienen buena capacidad de absorción. Incluso tienen mejor absorción que los apósitos hidrocoloides en los casos que se han revisado. Pero bueno, como no hay suficientes estudios, se lo pone como una evidencia baja. Ahora, en cuanto a monitorización, es importante que ya cuando el paciente está estable, ha sido tratado, pues se valoren ciertos parámetros. Por ejemplo, la presión sanguínea. Cuando tenemos una presión de menos de 70 milímetros de mercurio, pues esto ya nos tiene que hacer referencia que tenemos que estar pendientes de la volemia, cómo está la rehidratación electrolítica, de cómo está la diuresis. En cuanto al pulso, lo ideal sería tener un pulso menor de 120, lo cual pues nos está indicando que hay buena perfusión. Más de 130 latidos por minuto indica que debemos de mejorar la administración de líquidos. La diuresis ya lo hablamos, importante monitorizarla. Más de 20% de superficie corporal quemada, se debe de poner una sonda al paciente. Ya en la imagen observan cuánto debe ser la diuresis en niños y en adultos. Cuando realizamos un EKG, pues en todos los pacientes que han sufrido quemaduras eléctricas, también en pacientes que han sido impactados por rayos, y en todos los pacientes mayores de 40 años, y especialmente que tengan comorbilidades o enfermedades cardiovasculares. La temperatura, pues lo ideal es que el paciente esté en un ambiente entre 36 a 38 grados centígrados, menos de 35 grados, pues ya saben que puede provocar paros cardíacos, y es importante que se mantenga un ambiente sin aire acondicionado porque pues podemos provocar una hipotermia al paciente. Como ya saben, ya hablamos de la piel está lesionada y perdemos más calor, ¿no? Ahora, otros parámetros que tenemos que tener en cuenta, como les dije, en pacientes en los que han sido víctimas de incendio, la carboxiemoglobina está elevada, también pues puede haber hipoxemia o hipercapnia. Los glóbulos blancos siempre van a estar elevados al inicio por estrés postraumático, entonces tenemos que tener en cuenta, no es que vamos a hacer una biometría, tenemos leucocitosis, no, vamos a empezar a dar antibióticos, tenemos que siempre valorar la clínica del paciente, los antecedentes, los tipos de quemadura. Los electrolitos, pues inicialmente podemos tener una hipo o hipercalcemia, el bicarbonato va a depender siempre del balance de ácido básico que tenga en ese momento. La función renal al inicio puede tener valores normales, pero pues con el paso de los días sí puede tener alteraciones. Es por eso que les hablé de que los AINES no se debe abusar de ellos. Y obviamente si ya existen otros tipos de quemadura en los que haya rhabdomiólisis, pues hay que estar pendientes. Las proteínas plasmáticas, el valor normal se reduce en su 50% y
valor de albúmina está por menos de 3 gramos sobre decilitros. El perfil de coagulación va a estar alterado, especialmente en quemaduras masivas. El 50% del valor normal se va a desplazar, el TP, el TPT y las plaquetas. Entonces también tenemos que estar pendientes. Se puede encontrar mioglobina en la orina debido a la rhabdomiólisis o en quemaduras eléctricas. La glucosa sérica puede estar elevada por el mismo estrés postraumático. En estatus de deshidratación, pues va a cambiar la osmolaridad sérica y la osmolaridad urinaria. Y los gases arteriales pueden estar alterados dependiendo del mecanismo que se produjo la lesión. Y, por ejemplo, en pacientes quemados, ¿no? En los que ya empieza a haber neumonitis y alteraciones. Ahora, la American Burn Association ha establecido criterios de derivación a una unidad de mayor complejidad o una unidad de quemados. Entonces, la principal es una quemadura de espesor parcial superficial del 10%. Luego, todas las quemaduras de cara, manos, pies, genitales deben ser derivadas. Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad. Quemaduras eléctricas incluidas por rayos. Quemaduras químicas o lesiones por inhalación. Y pacientes que tengan comorbilidades o que estén, además de la quemadura, haya sufrido una fractura o un politrauma. En niños también es importante, si no tenemos una buena atención sanitaria, pues todo niño quemado debe ser derivado a un lugar de mayor complejidad para ser evaluado. ¿Ya? Y además las quemaduras en las que los pacientes van a requerir intervención multidisciplinaria con psicología, nutrición, etcétera. Hablando rápidamente de la prevención del síndrome compartimental, pues las incisiones se deben realizar con un electrocauterio siempre para evitar las hemorragias y ir cauterizando todos los vasos sanguíneos. Estas incisiones se realizan en la porción medial o lateral de las extremidades afectadas. Como vemos en la imagen, pues en la primera imagen está cómo se realizan las incisiones, tanto para evitar síndrome compartimental en la región torácica, en las extremidades superiores e inferiores. ¿Ya? Seguimos. Entonces, las indicaciones para realizar escarostomías varían de acuerdo a si es en tórax, pues la quemadura, y si es circunferencial, es importante estar pendiente de los valores que ya hablamos, retracción torácica y todos los impedimentos restrictivos que causen estas lesiones. En ese caso, se realizaría una escarotomía, como la imagen anterior que vimos, ¿no? Probablemente el paciente tuvo una quemadura circunferencial. La escarotomía enzimática se puede utilizar, como dije, el debridante de la colagenasa, o se puede utilizar también vaselina salicilada para hacer un mejor manejo de la herida, debridar el tejido desvitalizado y mejorar la cicatrización. En quemaduras circunferenciales de tercer grado, ¿cuándo se hace? Cuando existe evidencia de que no hay pulso, cuando se debe incluir los dedos si están quemados los dedos en tercer grado. Ya sabemos, elevar las extremidades por encima de la línea del corazón, optimizar la fluidoterapia y vigilar constantemente si existen signos de isquemia. ¿Ya? Aquí como nota dice realizar fasciotomía si no aparecen pulsos distales o si estos desaparecen con el tiempo. Por eso es importante monitorizar al paciente al inicio, al medio y al final. Todo el tiempo el paciente tiene que estar monitorizado. También en las quemaduras, porque las quemaduras suelen ser bastante dinámicas. Cuando nosotros podemos evaluar a un paciente y sacar el porcentaje de superficie corporal del quemado al inicio, si ya tenemos bastante práctica, pero pues debemos evaluarlo luego de 24 a 48 horas, porque puede variar un poco. Este de aquí es un poco cómo podemos hacer para el paciente. Pues lo primero, el ABCD, que es en la atención en la etapa inicial, pues si el paciente está inestable, se estabiliza la vía aérea, se lo puede entubar, oxígeno al 100%, se establecen accesos venosos y se inicia con la rehidratación con lactato de Ringer. Ya se dan analgesia intravenosa igual, y pues se lo deriva lo más rápido que se puede a una casa de salud, pero de nivel 2. Si el paciente está estable, pues hay que saber un poco la historia clínica completa, hay que hacer un reconocimiento de todo el cuerpo, de cabeza a pies, se lava las heridas durante 30 minutos, se debe retirar la ropa y las joyas, al menos que estas estén totalmente heridas, pues ya se espera que se llegue al hospital.
sean analgesias si no se han administrado. Siempre la analgesia es importante y pues hay que evitar la hipotermia, entonces se pueden aplicar mantas térmicas al paciente. Si tiene otros traumatismos asociados, pues si tiene, se los evalúa y pues se da tratamiento. Si no tiene, es el momento ya de poner en práctica el cálculo de la superficie de área quemada con el método de Parkland, la regla de 9, o el método Palmar, que es un método más fácil. Esto se lo hace cuando el paciente está en el momento del accidente. El método de la palma consiste en que la palma vale 1%, entonces con la palma de la mano medimos las superficies que están quemadas y así vamos a darnos más o menos cuenta de qué tan grave puede ser la lesión. Entonces calculamos la profundidad y la localización de las quemaduras y ahí pues damos el tratamiento dependiendo del porcentaje de superficie corporal quemado, que como vemos ahí pues ya hemos visto a breves rasgos lo que se debe hacer. Y pues eso es, disculparán por la señal que no ha estado bien, nada bien el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por su ponencia el día de hoy. En esta Open Class hemos aprendido muchas cosas. No sé si los participantes desean hacerle alguna pregunta. También indicarles que en el chat está el link para que puedan obtener el certificado de asistencia de esta Open Class. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto, la doctora podrá resolverle sus dudas. También, si quieren, puedo compartir las diapositivas en el caso de que quieran. Yo se las facilito al doctor y pues las pueden tener para que los vayan viendo en sus casas de una forma más lenta. Buenos días, doctora. Buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. ¿Cómo le Melanie. va? Tenía una pequeña duda en cuanto a las quemaduras. Sí, Mira, sí, en lo dígame, que es dime, te escucho. el primer nivel, bueno, generalmente hasta el día de hoy, he visto que se utilizan un tipo de gasas vaselinadas que no sé realmente qué efectividad tenga y en qué tipo de quemaduras utilizarlo, porque he visto y he presenciado que les mandan a comprar a los familiares de los pacientes, especialmente pacientes pediátricos, para colocarles en ciertas quemaduras. Pero leí en alguna ocasión que, bueno, incluso improvisan este tipo de gasas vaselinadas, pero la vaselina en sí tiene derivados de petróleo, entonces no sé realmente si ayuda o perjudica, o no sé si me podría tal vez despejar esa duda que tengo acerca de eso. Ujú. Claro, mira, realmente en Ecuador es lo que más se utiliza, pero porque yo creo que me parece que se cortó. ¿No? ¿Me estás escuchando? Bueno, es lo que más se utiliza, pero porque aquí en ese país no tenemos los suficientes recursos. Como tú dices, efectivamente, pues tiene bastantes compuestos que a la larga, pues no son de todo, o sea, pueden ser perjudiciales y dependiendo también la susceptibilidad de cada piel, pues va a variar, pero no existe evidencia de que sea bueno ni malo. O sea, aquí lo usamos empíricamente, lo usamos como para hidratar la piel, para que la gasa no se quede en la piel y pues para evitar que haya más desvitalización del tejido, pero ese yo creo que es el fin con el que lo usamos acá nosotros, en nuestro país. No sé si te queda un poco más claro o si te haya confundido más. No, no, sí, doctora, me queda claro. Entonces, en este caso, bueno, en mi caso yo soy licenciada en enfermería, entonces creo yo, ¿no? Que se debería utilizar la gasa esta vaselinada y bueno, posterior a lo mejor un vendaje que no sea compresivo, pues para no lastimar, pero sí estaría bien en este caso hacerlo para quemaduras leves, ¿no?
Sí, para quemaduras de primer grado y de segundo grado de profundidad superficial, sí, lo podrías hacer porque no existe mayor, o sea, no hay riesgo de infección, la quemadura va a cicatrizar sola al cabo de 5 a 7 días, entonces tú la puedes usar sin problema. Incluso hay gente que utiliza la sulfadiazina de plata en las quemaduras de primer y segundo grado, perdón, en las de segundo grado de espesor superficial, porque pues la gasa se queda adherida y pues ahí sí la gasa seca puede causar que el tejido se desvitalice, ¿no? Y pues realmente no se debería hacer, pero por la resistencia antibiótica, pero ese es el manejo empírico que se hace. Entonces, en tu caso, puedes usar en primer y segundo grado la gasa vaselinada sin ningún problema, y pues ya si es su segundo grado espesor profundo, pues le puedes aplicar la sulfadiazina de plata en cada cambio de vendaje. Listo, doctora, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias una vez más, doctora, por su excelente ponencia el día de hoy. No sé si se tenga alguna otra pregunta por parte de los participantes, sino para dar por concluida la Open Class. Doc, yo tenía una consulta acerca de la hidratación. ¿Cuál era la fórmula con el cálculo de la superficie corporal quemada? ¿Y cuál sería la diferencia entre soluciones salinas y la solución salina y el lactato de Ringer? Es la fórmula de Parkland, ya ahorita no tengo mis diapositivas, pero se utiliza 4 ml por kilo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemado. Se utiliza el lactato de Ringer porque hay que aumentar la volemia y porque en las primeras 24 horas para evitar también un shock. Y luego a esto pues ya se puede utilizar solución salina después de las 24 horas. Es como una dosis, se hace como de forma de ataque, ¿ya? ¿Me escuchaste? Muchas gracias. Sí. Ajá. Y que igual para acotar, la solución salina pues no tiene mucho, no se ha utilizado mucho, no hay mucha experiencia con su uso en la reanimación. Sobre todo se usa el lactato Ringer porque hay que mantener la volemia y es como quien dice la reanimación del paciente, pero la solución salina no tiene, no se usa en las primeras 24 horas. Posterior a esto sí, pues. ¿No? Ah, ya, Doc, muchas gracias. Una vez más, muchas gracias por su participación en esta Open Class. Doctora, muchísimas gracias. Igualmente, damos por finalizada esta Open Class, agradeciéndoles y indicándoles si desean el certificado de asistencia, por favor, se deben de rellenar el link que está en el chat de Cisco. Y si quieren visualizar de nuevo el contenido, están en nuestras plataformas digitales, tanto de Facebook como de YouTube. Melanie Ambuludi dice que buen día, nos podrían compartir las diapositivas. Doctora. Sí, 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 claro que sí, no tengo ningún inconveniente. Yo te las puedo hacer llegar a ti para que tú las compartas con todos. El conocimiento se debe compartir siempre, así que no hay ningún problema. Incluso Fenomenal. les puedo compartir la guía de práctica clínica en la que está todo esto de los niveles de evidencia de los artículos. Ahí está mucho más detallado y mucho mejor explicado, así que no tengo ningún inconveniente con eso. Perfecto, listo. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Buen fin de semana y buen feriado a todos. Nos esperamos la próxima Open Class desarrollarse el próximo sábado, ¿sí? Cuídense mucho y muchas gracias a todos nuevamente. Gracias, doctora. A ustedes, que les vaya muy bien. Éxitos.